estamos hablando acerca de la noticias. Es la tapa, es la cubierta sobre nosotros, o más bien sobre los misterios escondidos de Dios. De hecho, la ley misma es un misterio, ¿verdad? Que se va revelando poco a poco. El maná del cielo es un misterio también que se ha ido revelando poco a poco. Y la autoridad, la vara del Espíritu Santo, ¿verdad? Juntamente con su reverdecimiento, las flores y los frutos, son un misterio que se han ido revelando y que se nos ha ido dando, y nosotros poco a poco hemos ido creciendo en ello. Amén. Entonces, la sangre del Cordero es la que nos proporciona o nos propicia el poder entrar y disfrutar de aquello. Amén. El hecho de que nosotros podamos recibir estas ministraciones es porque ahorita lo miraba y entiendo que cuando nosotros nos sometemos bajo la sangre del Cordero, y por eso cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, donde la sangre y el cuerpo de Cristo se introducen en nosotros o están en nosotros, hermano, regularmente la presencia del Señor va a llegar a nuestras vidas, se va a manifestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el propiciatorio, la tapa del propiciatorio. Entonces, en medio de ello, recuérdense que estaba la tapa del propiciatorio, como ver esto, ¿verdad? Más o menos. Y haga de cuenta que estos dos son los querubines, ¿verdad? Que estaban sobre la tapadera del propiciatorio, la tapa del propiciatorio. Entonces estaban aquí, claro, la forma de las alas era una abajo, otra arriba, y lo que hacían era una especie como de círculo, ¿verdad? Que eso significa el pacto de Dios para los hombres, ¿verdad? Entonces, la sangre pues era rociada aquí en este lugar, y una vez que uno entraba, es decir, una vez que nosotros entramos, la sangre del Cordero nos es rociada, y lo que nos cubre es la tapadera. Y esa tapadera, a través de esa tapadera es que nosotros podemos ver hacia adentro, qué hay ahí adentro, ¿verdad? Que es pues todos los misterios que encierran la ley, la palabra del Señor, el maná que descendió del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Amén. Ok, entonces esta Arcas Fernández lo dice de esa manera: de la muerte sacrificial de Cristo, Dios ha hecho para el que cree instrumento de perdón. Ese instrumento de perdón, obviamente, significa el instrumento de reconciliación. Reconciliación hermano, va más allá de lo que nosotros pensamos solamente. Ya se lo he dicho varias veces, pero se lo vuelvo a repetir. La reconciliación son muchas otras cosas más, y ahorita lo vamos a ver, porque si la sangre del Cordero es la que nos reconcilió, de hecho, la Biblia dice que el Hijo vino para reconciliar todas las cosas para con el Padre. Amén. Porque obviamente todas las cosas estaban alejadas del Padre. Amén. Ok, entonces quiero llevarlo a Romanos capítulo 5, verso 9, y ahí vamos a continuar. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, 9, para los que su lengua materna es el inglés, ahí se los puse también, ¿verdad? Pero es algo bellísimo, por eso se los puse aquí. Entonces, mucho más, oiga, y esto, mire, hermano, dígale, el pastor nos está regalando este verso. Así diga, el pastor nos está regalando este verso. ¿Sabe por qué se lo estoy regalando? Porque usted y yo tenemos que tener la plena confianza en el Señor, que nos vamos con Él, que no vamos a pasar la ira de Dios. Amén. Porque la ira de Dios es para los habitantes de este mundo, dice la palabra. Pero usted no es habitante del mundo, ¿o sí? No, nosotros somos peregrinos extranjeros, dice la palabra. Amén. Mientras estemos en Cristo somos peregrinos extranjeros. Amén. Entonces, por eso dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿verdad? Pero nos podemos reconciliar al hacernos amigos de Dios y ser enemigos del mundo. Pues porque el mundo quiere, ¿va? De todas maneras, no tendríamos nada en él. Entonces, mucho más, dice. Oiga eso, mucho más.
habiendo sido ahora justificados, ¿por qué? Por su sangre. Es que ser justificado por la sangre, déjenme leerle completamente esto para que nos lo saboreemos. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, oiga, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Miren la promesa que Dios nos está dando. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Pero ¿cuál es la premisa en esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón? Que es por medio de él. O sea, ¿cómo nosotros vamos a ser quitados o guardados o retirados de la ira de Dios? Porque la ira de Dios es el día grande y terrible del Señor. Así lo dice la palabra. Amén. El mismo Señor Jesús, cuando habló en Isaías 61, dijo: yo he venido a proclamar el año agradable del Señor. Pero cuando seguimos leyendo, dice: porque también viene el día del Señor, el día grande y terrible del Señor. Ese ya no era el día de Cristo, ese era el día es el día que el Padre va a enviar su ira sobre los enemigos de la cruz de Cristo, sobre el diablo, que el Señor lo reprenda, sobre el anticristo, sobre el falso profeta y la bestia. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que aquí es muy claro, es muy evidente. Mire, el que no quiera irse, pues que no se vaya, ¿verdad? Porque la verdad, perdónenme, pero pues, ¿qué se puede hacer? Hay gente que no quiere, hay gente que dice: no, que para qué vamos vamos a pasar la tribulación. Pues si ellos quieren pasarla, adelante, ¿va? Pero yo no quiero, o usted sí. ¿Quién quiere pasar la tribulación, hermano? Solo que uno esté, iba a decir tarado, pero de plano no lo dije, va, gracias a Dios. Hermano, perdóneme, pero uno tiene que estar fuera de sus cabales, hombre. ¿A quién le gusta? Solo que sea masoquista o no sé, ¿verdad? Pero a ninguno nos gusta sufrir, ¿o sí? No, hermano, a nadie nos gusta sufrir. Entonces, si él está siendo muy claro, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, porque la Biblia dice que justificados por la fe que tenemos, paz para con Dios. Si tenemos paz para con Dios, significa no somos enemigos de Dios. Y si la ira es para los enemigos, entonces, y usted y yo nos han dado la oportunidad de ser amigos de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo nos va a meter a la ira? Cuando nos vea aquí en medio, va a decir: no, vamos a ver, no. Por eso se presentó con Abraham. Porque le dijo: oh, voy a ir a hablarle a mi amigo Abraham que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Acaso no sabía Dios que ahí estaba Lot, pues? Entonces, ¿por qué no fue con Lot? Fue con Abraham. Él era su amigo. Entonces le dijo: fíjate que voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué esperaba Dios que le dijera? Déjame nada más ir a sacar a Lot. Eso era lo que esperaba. Pero fíjese que el amigo actuó de una manera extraordinaria. Le dijo: y si hay 50 justos, no los destruiría. Sí, si hubiera, le dice el Señor, pero no hay. Y 40 tampoco. Y 30 tampoco. Y 20 tampoco. Y 10 tampoco. Y 5 tampoco. No hay. Entonces, ¿será que voy a sacar a Lot? No te preocupes, ahí lo voy a mandar yo a sacar. Ni siquiera dejó que se acercara. Ni siquiera lo expuso. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Hermano, no permitió que su amigo fuera ni a las puertas siquiera de Sodoma. Porque el Señor dijo: la voy a destruir, la voy a destruir. ¿Por qué no lo dejó ir a las puertas de Sodoma? Porque los ángeles apresuraron a Lot y le dijeron: ya, vámonos, ahorita. ¿Por qué? Porque la hora había llegado. Y si Abraham hubiera ido, entonces posiblemente los alcanza ahí la destrucción. Por eso fue que el Señor le dijo: no te preocupes, yo lo voy a mandar a sacar. Y yo lo voy a apresurar. Entonces, hermano, usted y yo, habiendo sido justificados, voy a poner esto acá, perdón. Habiendo sido justificados ya,
delante del Señor. Ahí dice, si habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos? Que la sangre fluya sobre nosotros y dentro de nosotros y por todo nuestro ser. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos entonces, mire, la sangre de Cristo, ¿en dónde fluye? Amén, en las venas, ¿verdad? De Cristo. Bueno, solo se lo estoy presentando nada más por razones didácticas, ¿verdad? Si la sangre corre dentro del cuerpo, lo voy a poner así. De hecho, es un ejemplo que la Biblia nos da, que nosotros tenemos que entender. El hermano Jorge, la sangre corre por él, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer la hermana Roxana para tener la sangre del hermano Jorge? ¿Ah? Sí, amén, pero claro, una transfusión. Pero si ella se mete dentro de él, correría, ¿no? Sí se hace uno. Y por eso es que el matrimonio es entre Cristo y la iglesia. Cuando dice ya no serán dos, sino una sola carne. Se hacen uno y entonces nos hacemos parte de su cuerpo para que su sangre fluya dentro de nosotros. ¿Sí me da a entender? También lo es como cuando la palabra habla de una madre que tiene a un hijo. ¿Cómo es que el hijo, cómo recibe la sangre del hijo? El hijo más bien, porque está dentro de ella, ¿verdad? Y nosotros entonces es lo mismo, metidos en Cristo, haciéndonos una sola carne con Él. La iglesia, el misterio es Cristo y la iglesia, el matrimonio. Ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces, a través de ella, de esa sola carne, va a correr esa sola sangre. Entonces, por la sangre del Cordero, nosotros somos salvos. ¿Sí me da a entender? Ok, entonces, porque le voy a decir algo. Yo no había entendido, me costó mucho entender, y tal vez ni siquiera lo entiendo bien, ¿va? Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo en los días de su carne clamó a Dios rogándole que lo salvara de la muerte. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Leámoslo, busquémoslo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo salvó o no lo salvó? ¿Lo salvó o no lo salvó? ¿Qué dice usted? Bueno, lo que nosotros digamos de todas maneras vale 20, ¿va? Lo que la Biblia diga, eso es la verdad. Nosotros podemos tener una opinión, pero ¿lo salvó o no lo salvó? Sí, así dice. Es que es bien claro. Busquemos ese pasaje donde dice Cristo en los días de su carne, habiendo clamado, dice, delante del Padre, que lo librara de la muerte. Y ahí está la respuesta. Porque nosotros decimos, humanamente nosotros lo vemos y decimos, no lo libró. A ver qué dice, léalo, por favor. Ahí viene el hermano David como a 100 por hora. Amén, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ok, ¿fue oído o no fue oído? Sí, oído. ¿Y qué era lo que estaba clamando? Que lo librara. ¿Lo libró o no lo libró? ¿Ah? Sí, pero sí lo libró. Porque la muerte, como Dios la ve, es la muerte eterna, la separación de Él para siempre. Recuérdese que hubo un momento en el que el Padre lo dejó, ¿verdad? Pero su gran clamor y sus lágrimas y sus súplicas le habían dicho, no me dejes.
Por eso en el libro de los Salmos dice, no dejarás a tu ungido ver corrupción. ¿Te recuerda? Busquemos ese pasaje también. ¿Qué le quiero decir con esto? Que claro, en la cruz del Calvario, físicamente hablando, la tuvo que pasar. Pero la segunda muerte no. Ahora, mire, de alguna manera nosotros somos justificados por su sangre. No, de alguna manera no, somos justificados por su sangre. Pero ¿pasamos tribulaciones o no pasamos? Sí, las estamos pasando ahorita para que entonces esta tribulación, la ira de Dios, ya no la pasemos. Por eso es que la palabra dice que los ánimos de los recién convertidos, hermano, o de los que se añadían, les decían, es necesario pasar por muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. ¿Cómo? Salvos, hombre, de la ira de Dios. No sé si me estoy dando a entender, estoy siendo claro con lo que le digo. Y entonces usted y yo, hermano, lo que tenemos que hacer, dice que tenemos que tener el mismo sentir que el Señor tuvo en los días de su carne. Entonces lo que tenemos que hacer es clamar, suplicarle al Señor, Padre, por favor, que no pasemos la ira. ¿Y sabe qué? El Señor lo oyó. El Señor lo escuchó. ¿No será entonces que Dios nos puede escuchar? Aquí podemos pasar tribulaciones. Aquí podemos estar, hermano, con dificultades, con adversidades y lo que usted quiera. Pero si seguimos clamando, esa ira no la vamos a pasar. Porque si nos justificó por su sangre, cada vez que nos metemos delante de la presencia del Señor, la sangre del Cordero viene sobre nosotros. Claro, hay otras formas y lo hemos platicado tal vez poquito, pero lo vamos a hablar después. Entonces, hermano, pero si nosotros continuamente, en medio de esas luchas, pruebas, tribulaciones, como usted le quiera llamar, en esta carne, porque el apóstol Pedro dice que no son comparables con la gloria venidera. Busquemos ese pasaje, por favor, mi hermano Josecito. No sé si es primera o segunda, pero dice que no hay comparación. Leamos, por favor, hermano. Amén. Si lo tiene. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ya vio? Entonces, hermano, nosotros no permitió que él viera corrupción. ¿Por qué no permitió que viera corrupción? Es decir, ¿en qué momento? En el momento en el que 3 días y lo resucitó. Si eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Entonces, no permitió que aquello llegara a la descomposición. No se descompuso, sino que lo transformó y lo resucitó. No permitió que el alma, hermano, se quedara en la muerte eterna, sino que de ahí lo levantó. Es que ese era el periodo más difícil para el Señor Jesús. Usted no, mire, yo creo definitivamente, no es que lo crea, ¿va? Sino que ahí está bien plasmado en las escrituras. La manera tortuosa, sanguinaria, desgraciada, hermano, en que injuriaron al Señor Jesucristo, en que laceraron al Señor Jesucristo, en que en haberlo puesto en el madero, fue algo atroz totalmente. Fue salido de la obra más macabra que pueda haber. Porque la Biblia dice que era ya no tenía forma, ya no tenía una figura. Y eso era dolorosísimo. Demasiado doloroso. Mire, uno se corta una uña, cortándose uno la uña y se agarra el pellejito de enfrente, hermano, y ya está. ¡Ay, me donde el doctor! Hermano, usted sabe lo que pasó con el Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso era muy difícil. Muy difícil. Pero ¿sabe qué era lo más difícil para él? Saber que iba a bajar y saber que iba a entrar al lago de fuego donde es la segunda muerte, para vencer a la muerte. Porque ahí lo hizo solo. Solo. Ese era su temor más grande.
Por eso es que él fue vencedor y por eso es que a él le dieron, hermano, un nombre sobre todo nombre. Ahí no estaba el Padre. Ahí lo tuvo que librar él solo. Esa batalla la libró él solo. Entonces entra y por eso es que su clamor y su súplica fue: no me vayas a dejar ahí. Y es donde el Espíritu de Dios llega, hermano. Lo voy a decir así, le es devuelto a él todo su poder. Porque ya había entrado. El haber entrado solo, ese era el triunfo, ese era el pago. Eso era lo que querían. Entonces se desintegra el alma de Jesús, no de Cristo, de Jesús. Y entonces al estar desintegrada, dice el Padre: ok, ya cumplió con todos los requisitos, ahora me toca a mí. Eso fue por eso es que al diablo se le cayó la quijada, hermano. Porque entonces dijo el Padre: ok, listo, está pagado, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora me toca a mí. Yo pagué y ahora lo que voy a hacer es que le voy a devolver todo lo que él era. Porque él pagó como hombre. Y tú dijiste que ya está pagado. Sí, ya está pagado, perfecto. Pero entonces yo lo que voy a hacer nada más es devolverle todos sus atributos. Le devolvió los atributos y resucitó. No sé si me da aleluya, hermano. ¡Hala, qué glorioso! Entonces resucita de ahí porque su clamor fue: no me dejes en la muerte. Y ahí se levantó, hermano. Y claro, ahí ya de plano, todos sus enemigos salieron huyendo. Ahora, da igual nosotros. Si nosotros clamamos, suplicamos, le decimos al Señor, porque el Señor nos está viendo sufrir ahorita, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Lo tiene, hermano? Leámoslo, por favor. Ahí está el micrófono. Gracias. Solo para que usted oiga lo que el apóstol Pedro dice. Es la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, desde el verso 16 leo, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El verso 18 es el que usted había pedido. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y continúo, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Qué maravilloso. Mire, hermano, es que de veras, usted y yo, ¿sabe qué? Agarre a un hermano ahí cercano y abrácelo y dígale: que usted está rayado, hombre. Lo felicito, usted es hijo de Dios. Usted ya no va a pasar la ira. Ya no va a pasar la ira, definitivamente. Que no, ven, Dios, te voy a abrazar. Dios te bendiga. Mira, ya no vas a pasar la ira. Qué rayado, ¿viste? Pero es por su sangre. Es por su sangre. Nosotros, hermano, debemos de estar agradecidos todos los días, clamándole y diciéndole: si por tu sangre hemos sido justificados, ya no pasamos la ira. Ya no pasamos la ira de Dios. Tengo problemas, quizá no me alcanza para comer mañana, pero Señor, eso no importa. Otro día de ayuno aparte del domingo. Pero eso sí, el día de la ira no vamos a estar aquí. El día de la ira ya no es para nosotros. Si estamos en Él, por medio de Él, por su sangre. Qué maravilloso, hermano. Entonces los sufrimientos, ay Dios, hermano, los sufrimientos que nosotros tenemos aquí no son comparables con la gloria que viene para nuestras vidas. Sigamos. Le voy a leer lo que dice el verso 10 de Romanos 5. Porque si cuando éramos enemigos, oiga, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Pero salvos de qué? De la ira. De la ira de Dios. Entonces usted y yo, hermano, usted y yo ya fuimos reconciliados en la sangre del Cordero. Ya fuimos reconciliados en la muerte de Cristo para con el Padre. Es decir, nuestra posición era una posición de muerte. Amén. Hoy pasamos de muerte a vida. Hoy pasamos de tinieblas a luz. Hoy pasamos de desobediencia a obediencia. Y entonces viene y la palabra dice, a través del apóstol Pablo, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte del Hijo, mucho más. ¿Qué es mucho más, hermano? ¿Qué es mucho más? Es mucho más. Mucho más. Quiere decir, hermano, que si que puede ser una cantidad exorbitante. Si es mucho más, es mucho más. Entonces dice, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por la vida de Cristo, por la vida de Él. Entonces, cuando usted y yo nos metemos en Él, buscamos al Señor Jesucristo, somos llevados por el Espíritu Santo, obedecemos a lo que Él dejó escrito. El Espíritu nos recuerda las cosas que Él ya dejó y nos revela la verdad para que sigamos caminando en ello. Y clamamos al Padre y le decimos, acuérdate de nosotros, no nos vayas a dejar en esta ira, Señor. Vamos a ser salvos, vamos a ser quitados de la ira. Y no solo esto, oiga eso, es que no le basta a Dios, hermano, con hacer una misericordia. Él quiere hacernos muchas misericordias. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Es decir, por medio de Cristo, usted y yo fuimos sacados de aquella enemistad para ahora ser amigos de Dios. Pero no amigos no vaya a creer usted que amigos así de te perdono, pero no te vuelvo a hablar. No, de esa clase de amigos no. Sino es de te perdono, pero al mismo tiempo te siento a mi mesa. Y al mismo tiempo, si le abres tu corazón a mi Hijo Jesús para que entre a cenar. Yo decía, pero ¿y por qué entra a cenar? ¿Por qué no entró a comer? ¿Por qué no entró a almorzar? ¿Por qué no entró a desayunar? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué entró a cenar? Por la oscuridad, por la noche en la que nosotros vivíamos. Entonces Él entró a cenar, se sentó a nuestra mesa y nos cambió hasta la mesa. Porque nuestra mesa estaba contaminada. Pero ahora Él nos dice, yo entraré, cenaré contigo, te voy a sacar de las tinieblas, es lo que nos estaba diciendo. ¿Sabe cómo fue eso? Como Zaqueo. Porque el Señor le dijo, Zaqueo, es necesario que llegue la salvación a tu casa. ¿Y qué hizo? Aquel fue a poner su mesa. Pero cuando llegó el Señor, santificó aquella mesa. Y se recuerda, hermano, que empezó Zaqueo, ay Dios, Señor, este cuadro que no es ganado sino robado, Señor, yo lo voy a devolver. 4 veces voy a darle a los que les he robado. ¿Cuánto no se había robado ese hombre, hermano? Si dijo que les iba a devolver 4 veces, o sea que por lo menos 6 u 8 veces sí los había estafado. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que Cristo ahora viene, no bastándole, no es suficiente para Él, sino que ahora nos podemos gloriar en Dios. Es decir, podemos alcanzar gloria en Dios nosotros. ¿Qué gloria? La gloria de ser hijos, la gloria de participar a la mesa, la gloria de disfrutar como coherederos. Así dice ahí, ¿verdad? ¿Qué es un coheredero, hermano? Simple y sencillamente que disfruta de la herencia juntamente con alguien. Ahora, usted y yo merecíamos esa herencia. No, hermano.
Mire, salió el Señor venciendo, salió el Señor victorioso, salió el Señor de en medio de la muerte, hermano, glorioso, con las llaves de la cautividad, con toda autoridad que le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermano. Y ahora se presenta el victorioso, y usted y yo allá atrás, hermano. Y todos los demonios dicen: ¿y esos que vienen atrás qué? ¿Qué se creen? Y el Señor dice: los que vienen aquí atrás, esos son coherederos conmigo. A estos yo les di herencia. ¿Pero y por qué? Porque se me dio la gana. Por eso, porque yo vencí y ahora tengo autoridad y puedo decirles a estos: ya no son más de la ira. Ustedes van a ser salvos de la ira. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por medio, ¿y qué te hace a ti que nos puedas presentar? Aquí está la firma con mi sangre. Aquí está el acta que era contraria para ellos. Yo la puse en la cruz del Calvario y ahí la dejé clavada. Así que ya no hay más culpa sobre de ellos. ¿A quiénes? A los que permanecemos, a los que nos metemos, a los que buscamos al Señor, a los que queremos estar en Él. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Bastante, y deje de gritar, pastor. No se preocupe, voy a seguir gritando esto, porque es una verdad, es una realidad. No podemos callar lo que hemos visto, oído y aún palpado en la misericordia del Verbo, hermano. Es que grande es esta salvación. Grande es esta salvación que nosotros tenemos por la sangre del Cordero. Esa reconciliación que nos dio, hermano, es maravillosa. Porque nos pasó de la muerte a la vida, pero no para regresarnos a la muerte, sino para dárnosla, y dárnosla abundantemente, y aparte de eso, eternamente. Entonces, hermano, nosotros tenemos que vivir agradecidos con Él, viviendo con Él, estando con Él. ¿Se recuerda qué fue lo que pasó con Lázaro? Si nosotros estábamos en la calidad de Lázaro, hermano. Cuando el Señor te llamó a ti, no sé cómo tú te llamas, pero un día a mí me llamó y gritó mi nombre para ser salvo. Y después, ¿qué pasó? Lázaro dijo: bueno, con permiso, señores, ahí nos vemos, voy a seguir en el pecado. ¿Eso fue lo que hizo? No. El Señor lo dijo: desátenlo y dejen que se vaya. ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir? Después de haber estado, no sé, 2, 3, 4, no, ya lleva varios días ahí, va, en el Seol, hermano. Dicen los que han estado en las cárceles que son terribles las cárceles, ¿verdad? Que hacen muchas atrocidades con la gente que está ahí, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero así estábamos nosotros, hermano. Y los de aquí son visibles, pero los de allá eran demonios. Y yo me imagino a Lázaro, hermano, allá sentado, esperando que lo fueran a sacar. Cuando oyó la voz que dijo: ¡Lázaro, ven fuera! Dijo Lázaro: gracias a Dios. Y salió. Y cuando salió le dijo al Señor: desátenlo, que se vaya, déjenlo ir. La pregunta es: ¿a dónde iba a ir? Pedro le dijo: no seas bruto, Lázaro. Si solo en Él tenemos palabras de vida eterna. ¿A dónde vas? Y se fue. Y dice la Biblia que ahí estaba, hermano, con Él. La gente, ¿sabe qué? ¿A qué llegaba? A ver al resucitado, a ver a Lázaro. Y se quedaban enamorados de aquel que lo había levantado. Pero la gente llegaba: ¿y ese que está ahí junto de él qué? Ese es al que levantó. Así es exactamente como van a decir de usted y de mí cuando las potestades nos miren que venimos allá atrás del Señor, ¿verdad? ¿Y estos qué? Ah, estos que están aquí, mis hijos. ¿Qué? Mis hijos. De veras, sí, coherederos. ¿Coherederos de tu victoria? Sí, pero si fue tuya. Sí, pero yo se las quise compartir. Yo les quise dar mi victoria. No, hermano, sinceramente, yo creo que nosotros debemos de vivir agradecidos con Dios.
No hay palabras para expresarlo. Nuestra vida ya no debería ni siquiera de desear pecar. Con eso deberíamos de aborrecer. Así mire, el pecado. Detestar el pecado. Porque ahorita alguien podría decir, ay, hermano, pero eso es hasta que lleguemos al cielo. Si quiere lo mandamos de una vez para que nos diga a ver si sí o si no. Si necesitamos creer a la palabra. Porque el que cree entonces es justificado por la fe. Yo creo que el Señor nos va a librar de la ira de Dios. Es más, yo creo que ya nos libró de la ira del Señor. Pero creo también que entonces debemos de estar en Él metidos, buscándolo. Sí, pero tenemos luchas y pruebas. Eso no es nada a comparación de la gloria que nos espera. Tenga ese pasaje en mente, por favor. Ay, es que me peleé con mi marido, me peleé con mi mujer, me peleé con mis... Ay, olvídese de eso, hombre. Por eso es que la gente piensa que uno es hipócrita. Ay, ya va, después de haberse peleado y usted vaya, también ya tan fácil que Dios... Pero si así dice la Biblia. Tampoco estoy diciendo que a cada rato nos peleemos, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que vayamos entonces a pecar y de todas maneras, no. Porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Y la misma Biblia nos demanda a nosotros, si estar en Él, tomar el ejemplo de Él. Amén. Ok, sigamos. Llevo 37 minutos según yo. Mire este otro pasaje. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Ahora mire cómo lo dice la Serafín Ausejo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra comunión es la palabra griega koinonía. Y oiga lo que es koinonía: sociedad, participación o interacción, beneficio, ayuda, compañerismo, comunión mismo, contribución, ofrenda, participación. Es relación estrecha, confraternidad, unión, ayuda, contribución. Todo eso es lo que significa la comunión. Entonces, claro, es muy evidente que nosotros no aportamos nada. Todo es para nosotros el beneficio. Todo es el beneficio para nosotros. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es lo que la palabra dice: hijo mío, dame tu corazón. Ahora, relacione usted esto. Si la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, entonces ¿qué le estamos entregando al Señor? Lo más engañoso que tenemos nosotros, hermano. Pero el Señor nos lo pide. ¿Sabe para qué? Para limpiarlo, para dejar de ser engañoso. Vuelvo otra vez. ¿Acaso Jacob no significaba un suplantador? Pues, o el que suplanta. ¿Verdad que sí? Entonces era engañador. ¿Acaso no de eso vivía, pues? Del engaño. De engañar. Literalmente sí engañó a su padre. Literalmente. Claro, eso tiene una figura y todo lo que hablamos y etcétera, hermano. Pero lo engañó. Llegó y después le puso las peras a cuatro también a su suegro Labán, después de todo lo que le había hecho. Buena escuela fue a recibir buena escuela en ese sentido, digo yo, ¿verdad? O mala escuela. Le aumentó todavía la forma de ser engañoso. Pero el Señor llega en su momento y yo lo voy a decir así: aquel hombre estaba harto de sí mismo, de ser como era.
Le dijo, no, yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Yo quiero que me bendigas. Ya la bendición se la habían dado, ¿verdad que sí? Pero él lo que esperaba es que le hicieran efectiva la bendición. Por eso es que reconciliación es posicional y no solo posesional. Porque él poseía ya la bendición. Pero lo que quería era que se la hicieran efectiva. Por eso fue que empezó a pelear. Y cuando peleó, entonces le dice, ok, vamos a ver pues. ¿Cuál es tu nombre? Engañador. Jacob, suplantador, el que engaña. Ah, le dijo, pues con razón quieres que te cambie el nombre. Sí, está bueno, pero no solo el nombre, sino que tu forma de caminar. ¡Fa! Y entonces le puso príncipe de Dios. Y a usted, y eso de qué me sirve, hermano, si eso fue a Jacob, ¿a usted también? Si cuando le dijo el Señor, a ver, dame, hijo mío, tu corazón, y usted lo entregó lleno de engaños, de miserias, de pobrezas, de disvaríos, de maledicencias, hermano, si seguimos, no estoy pasando lista, ¿va? Pero si seguimos, nos encontraremos con un corazón detestable. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Dámelo. Yo lo voy a arreglar. Yo voy a hacer tu corazón un corazón de príncipe del Señor. Lo voy a arreglar, lo voy a componer, lo voy a limpiar y te voy a dejar entonces limpio por la sangre del Cordero, para que entonces tengas participación, tengas comunión, tengas conmigo una estrecha relación, una confraternidad, una unión conmigo. Eso es lo que el Señor nos vino a decir. Amén. Ok, entonces se lo dejo y voy a darle uno más, nada más, y nos vamos. Gracias por su amén. 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces, ¿qué es la sangre del Cordero? Nuevo pacto. No solo es pacto, es un nuevo pacto. El nuevo pacto está lleno de mejores promesas, ¿sí? El nuevo pacto, hermano, se asienta en Cristo. Un nuevo sacerdocio. El antiguo había que, cada vez que se moría uno, había que sustituirlo. En Cristo ya no. Nosotros ahora somos, en ese nuevo pacto, un sacerdocio eterno. Teniendo un gran sumo sacerdote eterno que es Cristo. Así que si usted fue llamado y yo a ser sacerdotes de ese sacerdocio, entonces nuestro sacerdocio es eterno. No morimos por la sangre del Cordero. ¿Qué derecho tenían los sacerdotes que no tenían los demás? Eso es poder ministrar, entrar desde el atrio hasta el lugar santísimo. Entonces usted y yo, dice la Biblia que tomó foto de eso Moisés allá arriba. Entonces allá arriba, y la Biblia dice que nosotros somos parte ahora de ese templo eterno, como piedras vivas. Así que usted y yo entonces no solamente no vamos a salir de ahí, sino que somos parte de ese templo que es Cristo mismo eternamente. Amén. Nuevo pacto. Eso es lo que Dios nos dio. Póngase de pie, vamos a orar y nos vamos a ir. Y nos vamos a ir con estas promesas. No, mayores promesas, mejores promesas. Mire, en el antiguo pacto, ¿sabe qué? La mujer no podía ejercer sacerdocio. Usted, hermana, hoy puede ejercer un sacerdocio. Entonces, más agradecidas todavía. Como iglesia, la iglesia como una entidad femenina, si le pudiéramos llamar así, no tenía oportunidad porque el sacerdocio era para Cristo Jesús. Pero ahora Él nos hace coherederos también del sacerdocio en esa promesa de bendición. No, hermanos, si hay tanto que agradecerle al Señor.
Así que nos vamos a ir, ¿sabe cómo? Agradeciéndole al Señor. Yo quisiera que usted levantara sus manos, cerrara sus ojos un minuto nada más, pero ocupemos este minuto para darle gracias, para decirle gracias, Señor, por tu salvación, gracias por tu sangre, gracias por ese nuevo pacto, gracias, Señor, por esas nuevas promesas, gracias, Señor, por la salvación que me has dado, gracias, Señor, porque no te olvidaste de mí, Señor, gracias porque nos has hecho coherederos contigo, Señor, gracias, gracias, Señor amado, por tu sangre preciosa, gracias por haberla derramado, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias porque nos hiciste partícipes, Señor, de la misma nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque no vamos a pasar la ira, Señor, de Dios, metidos en ti, Señor, como tu palabra lo dice. Si cuando éramos enemigos, cuánto más ahora que hemos sido reconciliados, Señor, para con el Padre nos has dado la vida, y por eso gracias, gracias, muchas gracias, amado Rey de misericordia, gracias. Gracias, Señor Santo, porque antes éramos enemigos tuyos y tu Hijo Jesús nos abrió la puerta para hacernos amigos tuyos, Señor, reconciliarnos contigo, pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz, Señor, de desobediencia a obediencia. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque no te bastó con eso, sino que también nos diste a tu Santo Espíritu, Señor, para que nos recordara todas esas promesas, todas esas bendiciones, y que aparte de todo nos mostrara, se revelara a nosotros y nos revelara, Señor, toda la verdad para andar en la verdad. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor amado. Gracias, gracias. Agradézcale al Señor, dígale gracias por esta salvación tan grande. Por eso cuídese usted, para cuidar también a la Grey. En el nombre de Jesús, cuidemos nuestro testimonio. Vayamos a la sangre del Cordero, al propiciatorio, continuamente. Y digámosle al Señor, cúbreme con tu sangre, rocíame de la sangre del Cordero, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Sé tú el propiciatorio, sé tú, Señor, sobre nosotros, la tapa del propiciatorio, Señor, en el nombre de Jesús, donde se manifiesta la presencia del Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.